comunicación y allí estamos dando la palabra y hay un pueblo que la ama y la espera. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra en esta hora de la tarde para iniciar con otro, bueno, no diría un antivalor. Vamos a ver qué es. Se trata en el capítulo 1 de Santiago, versículo 12 hasta el 15. Gloria al Señor. Santiago 1, 12 al 15. Quiero que estudiemos hoy, mañana y posiblemente pasado sobre la concupiscencia. Debo decirle que la concupiscencia en sí no es un antivalor, no es un pecado, pero me guié a hablar de ella porque la concupiscencia es el cauce, el pecado es el río que fluye por ella. Si no hubiese cauce, no habría por dónde correr las aguas. Sí, señor. Es como la piscina vacía que está preparada y luego vierten el agua en ella. El agua sería el antivalor y la piscina, la parte física, el marco, el muro, el piso de la piscina, todo eso sería la concupiscencia. Hablemos de eso, porque es allí donde se anida, según dice Santiago 1:12. Vamos a leer. Abra su Biblia y me acompaña, por favor, desde el lugar donde se encuentre, si le es posible. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Orando a Dios, hice este estudio y lo quiero compartir con ustedes para que vigilemos, repito, ese cauce, para que no lo mantengamos seco, porque está ahí latente, esperando la oportunidad para echar a rodar el pecado, los antivalores, todo esto de los que les he hablado y hablaré. Por eso en esta hora yo quiero que oremos, como otras veces también hoy, porque yo también soy humano, guardado por la misericordia del Señor, guiado por Él, pero también debo decirle con toda honestidad, esta batalla es de todos y más de cristianos. Alabado sea el Señor. Estoy recordando a un anciano que partió hace como unos 35, 38 años a la presencia del Señor, o más, no sé, más. Se llamó Manuel Mora. Fue uno de los que ayudó mucho en el inicio aquí en la obra en Colombia. Murió de casi 90 años y predicó hasta los 82, 85 por allí. Y una vez visitando a un compañero ministerial aquí en Bucaramanga, terminando un culto, bajó del altar y se arrodilló e invitó al pastor a que orara por él. Él le dijo: ¿será que está enfermo? Se arrodilló con los demás que estaban siendo ministrados y llamó. Esa experiencia la contó nuestro difunto hermano Ciro González, hoy con el Señor ya, va a ser casi 32 años. Y le dijo: ¿qué le pasa, hermano Mora? ¿Por qué quiere que oremos? Este anciano, con mucha honestidad, le dijo: ora por mí, pon tu mano aquí. Y le tomó la mano al hermano y la puso sobre su cabeza. Ora al Señor que me dé victoria, que me guarde, porque estoy siendo tentado y asediado por pensamientos impuros que ni siquiera cuando tenía 20 años yo batallé contra ellos. No quiero partir con esta mancha. Y lloraba ese anciano. Hermano Ciro dice: me conmovió la sinceridad de ese varón. Si ese hombre, esos 80 y tantos, tuvo la franqueza, la honestidad de pedir oración para que el Espíritu de Dios lo fortaleciera y ser victorioso de esos pensamientos que venían, esos dardos del enemigo a su mente, usted y yo no somos la excepción. Por eso vamos a orar ahora. Amado Señor, muchas gracias por esta nueva bendición que representa, Señor, esta nueva oportunidad. Aquí estoy en el altar donde tantas veces me ha permitido ocuparlo para transmitir tu verdad, tu palabra a un pueblo presencial que se convoca y se congrega para oírla, para adorarte, para bendecirte. Aquí también te bendigo, te alabo. Aquí también aplaudo y doy gloria a tu nombre, pero en esta tarde te presento de nuevo mi vida, la palabra,
el tema que voy a empezar a compartir hoy una vez más, para que nos ayudes, nos bendigas, nos permitas identificar ese cauce. Y entonces, Señor amado, vigilarlo, para que no fluya por él la inmundicia, la maldad, sino más bien, Señor, que sometamos ante ti eso, y de esta forma ser bendecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Sí, Dios les bendiga. Si estuvieran en un culto presencial, le diría, tomen asiento. Allí me van a escuchar. De nuevo saludo a tantos que ya están conectados, ya ha subido, ya tenemos más de 500 hermanos allí. Un abrazo para ustedes. Sin contar, por supuesto, porque no están aquí saludando ni están escribiendo, los oyentes y los televidentes, pero ustedes quiero que estén muy atentos, porque el tema que voy a tocar, como todos los anteriores, tiene que ver con usted y conmigo. Sí, Señor. Amén. Se llama la concupiscencia. Si está tomando nota, hágalo. Concupiscencia. Así como se oye. Concupiscencia. Concupiscencia. Sí, lleva SC. Este término lo encontré en un diccionario bíblico y quiere decir, en griego es epiumia. Epiumia con H intermedia. Y en español es epidemia. Esta que estamos padeciendo es eso, una epidemia, que por ser de carácter mundial, entonces pasa a ser pandemia. Ese es el calificativo que la OMS le da a este mal, llamado COVID-19. Antes era coronavirus, es igual. Pues sepan que les voy a hablar de esto, que es eso, una epidemia que recorre, que se contagia fácil, que está predispuesto el ser humano para que por ella fluya el mal. Repito, no es en sí la concupiscencia el pecado como tal, sino el vehículo en el que el pecado se transporta. Por eso vigilemos el vehículo, vigilemos el cauce, para que no fluya por allí el mal. Bendito sea el Señor. Y voy a comentar en breve esto, porque es que el apóstol Santiago dice en el versículo 14, que en el 12, primero felicita al varón que soporta la tentación, por supuesto a la varona también, que la soporta. La tentación en sí no es un pecado. El pecado es caer en ella, ceder a la tentación. Entonces, dice que Dios fortalece y bendice y recompensa al que vence la tentación, al que no le hace caso a la concupiscencia, al que la somete. Entonces, cuando alguno es tentado, no le atribuya la tentación a Dios, porque en la doctrina bíblica enseña que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Sí permite que la tentación llegue para probarnos, para saber quiénes somos. La tentación hace al cristiano, como la bendición también. Esas dos fuerzas opuestas estabilizan, verticalizan la vida espiritual nuestra. Cada uno es tentado. Él explica aquí el proceso, cuando de su propia concupiscencia que está dentro es atraído. Lo primero que la concupiscencia es que está ahí latente. La concupiscencia es como el imán, óigame bien, y afuera está el metal. Entonces usted ha visto que cuando se le acerca el imán al metal, este es atraído, y entonces al imán y se adhiere por la fuerza magnética que lo atrae. Así sería la ilustración que yo les hago para decirles que dentro de todo ser humano, desde que empieza a tener uso de razón, a la par de su desarrollo cognitivo, intelectual, moral, entonces se va desarrollando lo que se llama en psicología la conciencia moral. Es decir, el conocimiento del bien y del mal, la conciencia de lo bueno y de lo malo. Ahí está. Y entonces empieza la concupiscencia también a desarrollarse y a atraer hacia él el pecado, a ese ser humano. Y empieza temprano. Ahora con tantísima tentación que hay a través de las redes sociales, de tanta suciedad, se despierta más temprano, se nutre la concupiscencia. Quiere decir eso, epidemia. Y entonces sigue el proceso. Una vez que es atraído, se da la seducción, después de la seducción viene la concepción, después de la concepción la caída, o sea, da a luz, y después que el pecado se consuma, viene la muerte. Todo pecado recorre ese camino, todo. Llámese hurto, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese, bueno, lo que fuere. El pecado, el nombre que usted le ponga, tiene siempre ese proceso. Empieza por ahí. Entonces vamos a estudiar esta parte con mucho detenimiento en el nombre del Señor. Ahí está la cita, gloria al nombre del Señor, y ya la hemos leído. Ahora vamos a Romanos 6, 12 y 13,
capítulo 6 de Romanos, versículos 12 y 13. Aleluya. Oigan lo que dice aquí, porque la palabra concupiscencia también quiere decir deseos, atracción. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Está hablando plural, concupiscencias en conjunto, que son atracciones, tentaciones, deseos. Esta carne desea pecar, el espíritu dentro la sostiene, y por eso es que la batalla del cristiano es continua, es permanente. Y solamente es definida totalmente el día que Dios nos llame a su santa presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, he aquí en pecado he sido concebido, dijo David, y en pecado me concibió mi madre. Fui formado en esa condición y nace la persona, y viene lo que dice Génesis, que el pecado, o sea la inclinación al mal, está en el hombre de continuo. Ahí está latente. Joven que me oye, ahí está en usted, aquí está en mí, allá en todos los oyentes, amigos míos. Eso es lo que no le deja ser un cristiano victorioso. Vigile eso y lo somete. Aquí Pablo dice que no lo obedezcáis en su concupiscencia. Versículo 13, por favor, de Romanos 6. Está muy pequeña la letra ya, pero alcanzo a leer. Versículo 13, ni tampoco... déjenme, yo alcanzo a leerlo aquí más bien porque me queda más práctico leer aquí en mi Biblia. Aquí lo tengo. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Miren la fórmula bíblica. No presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Porque es que la concupiscencia, una vez que tiene el atractivo, se va por ahí. Es como el agua, no se puede detener una vez que el cauce está expedito, está limpio. En la sola inclinación del cauce hace que el agua fluya sin ningún esfuerzo. Se va por allí. Y hoy, escuchen, cuando uno oye tantísima maldad, los abusos sexuales, la violación de niños, una cosa terrible. En Colombia el año pasado se presentaron más de 15,000 abusos registrados. Los que fueron denunciados entre las autoridades competentes. Los que no, quedaron en el anonimato, pero son muchos más. Las leyes han sido severas. Los jueces, los magistrados crean normas para proteger. No vale. Y yo he visto que a la par que la internet hizo su advenimiento y toda esta cantidad de basura que por ella fluye, a la par fue creciendo también el abuso, la perversión sexual, el desorden moral. Qué cosa tan tremenda esto. Y no respeta estrato social, sesgo ideológico, político, no respeta credo religioso. Ahí está la concupiscencia. Y Pablo nos exhorta que no presentéis nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos. Sean los ojos, sean las manos, sea la boca, sea los pies. No deben ser presentados para darle rienda suelta a la concupiscencia, que también quiere decir eso, quiere decir apetito, quiere decir, oye bien, epidemia, deseo, apetito, o sea, ansiedad por aquello. Efesios habla que las personas que pierden la sensibilidad se lanzan con avidez, o sea, con mucho apetito a cometer toda clase de impurezas. Se le da rienda suelta a la concupiscencia y esta arruina las vidas. Oí hace poco el testimonio de un hombre prominente que fue muy destacado en el campo artístico, pero este hombre tuvo un final muy trágico. Murió en una pobreza después de haber amasado un capital, y murió en la inopia económica, moral, en la soledad, en el abandono. Y me llamó la atención que este hombre, ¿por qué terminó allá? Su biografía dice que tuvo 10 matrimonios. Sí. Y entonces eso habla de una moral no controlada, de unos apetitos desenfrenados. Eso habla mal de quien pasa por allí y muestra esa ausencia de un autocontrol, de una seriedad para enfocar la vida, para retener los impulsos de su naturaleza. Si me está oyendo alguno de estos hombres, le quiero decir que el Señor le puede ayudar. Vamos a avanzar. Éxodo 20:17. Vamos allá para ver lo que tiene que ver con ese término apetito. Oigan, como dice aquí, ese versículo que es tan conocido, Éxodo 20:17, dice, no codiciarás. Mire que entra por aquí la codicia, o sea, el apetito, el deseo de tenerlo de otros. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Alabado sea el Señor.
Está pues aquí haciendo alusión a la codicia, que aunque aquí hay una pequeña parte que se va hacia la moral, tiene que ver con todo lo que tiene, lo que es codicia, el deseo de tenerlo de otro. De eso hablamos en alguna emisión pasada, de la codicia. Y resulta que eso lo alimenta, lo nutre la concupiscencia. De ahí que el hurto venga también por ese lado. Entonces en su momento hablaremos de la parte moral. Mateo 5:27, el Señor Jesucristo aludió a esa inclinación tan típica de los humanos y subió la norma. Por ejemplo, en Deuteronomio, en la ley, se establecía el adulterio como un pecado obviamente consumado con la mujer del prójimo, y había sentencia de muerte para los que así actuaban, hombre y mujer. Pero en Mateo 5:24 me encuentro con 27 con esta norma. Oigan donde Jesús la subió. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Allí está muy claro. Pero yo os digo, versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer, oigan, ¿con qué objetivo? Para codiciarla. Ahí está la norma y luego el versículo que la eleva de nivel. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, escuchen esto, varones que me oyen, y mujeres que de pronto están salpicadas con ese espíritu lésbico, el Señor reprenda al diablo. Si mira a una mujer para codiciarla, o sea, con una mentalidad impura, con concupiscencia, ya adulteró con ella en su corazón. Para Dios, el adulterio mental, el deseo impuro, sucio, de querer tener la mujer ajena, eso ya es adulterio. Ahí lo dice Dios en su palabra. Miren, que las normas en la gracia son más elevadas, no abuse de ellas, hermano. No crea que porque el judío bajo la ley era tan estricto, ya sentencia de muerte contra algunos tipos de pecados y conductas inmorales, que en la gracia de Dios no. Aquí Dios dice, es Jesucristo el Señor quien sube la norma. Y dice, el solo mirar, con mirada concupiscente, lujuriosa, con deseos impuros, ya adulteró con ella en su corazón. Alabanzas al Señor. Ay, hermanos, por eso quiere decir apetito. De ahí que Romanos 7:7 hay una descripción de esta concupiscencia. El apóstol Pablo batalló con ella, y miren cómo él, de una manera muy honesta, a semejanza de aquel anciano, o aquel anciano a semejanza de Pablo, más bien diría, reconoce esa condición. Vamos a Romanos 7:7. Alabanzas al nombre del Señor. Qué interesante este capítulo. Y esta parte que vamos a leer, ya tengo allí mayor tamaño de letra y puedo leer con más facilidad. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El conocimiento de la ley trae la conciencia de pecado a nosotros. Y la ley no solamente está escrita en las páginas bíblicas, sino también en nuestra conciencia. Gracias al Señor por eso. Veamos, sigamos en el capítulo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, no tiene efecto. Pero al venir, oigan bien, el versículo 9, gloria al nombre del Señor, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y sigue describiendo su experiencia. Óiganla. Perdón, alabado sea el Señor. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, el pecado lo cautivó, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Continuemos. Oiga, ¿qué lectura esta? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, pregunta él, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Uy, qué descripción. Siga el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sigamos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Uy, qué patética esta descripción. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, o sea, me está conduciendo en el camino correcto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, que está allí, en mí. Aleluya. Y yo sé que en mí, en el apóstol, dice, esto es en la carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Uy, es que batalla tan terrible. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ay, Padre, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigamos, hasta hay que terminarlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en mí. Alabado sea el Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero oigan la otra versión de esta versículo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay, Señor, qué batalla. Miserable de mí, está entre signos de admiración, de exclamación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué pregunta esta? Pero viene la respuesta. Alabe al Señor allá usted conmigo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Este párrafo que acabamos de leer, que usted lo puede leer una y otra vez, y que puede ver el retrato suyo allí, usted encuentra esa lucha interna, esa batalla que libramos los cristianos. Aleluya, para no dejarnos arrastrar de la concupiscencia. El apóstol dice, adentro de mí hay algo que se revela. Ese algo se llama concupiscencia, que está allí, adentro, y que seduce y atrae, y batalle, y pelee continuamente. Esa es la vida cristiana, esto es una guerra. El cristianismo no es una religión de etiqueta, apenas de normas externas. El cristianismo es una guerra espiritual. Sí, Señor, está en Gálatas capítulo 5, donde la carne y el espíritu se blindan en fiera batalla para darnos la victoria. Alabanzas al nombre del Señor, Cristo nos la da. Por eso hablamos de ello. Tiene que haber gente victoriosa. ¿Cómo así que todo? Es que el apóstol Pablo dijo aquí que él era un miserable. Está hablando en la carne. Él dice, si yo no tengo a Cristo, la carne, y por eso él habla del pasado. Dice, me llevó cautivo a la ley, me llevó a pecar y me mató. Pero vino Cristo y le dio vida, lo resucitó espiritualmente como a todos, porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya, gloria al Señor por la victoria en Jesucristo. Él dice, gracias sean dadas, Señor, por la victoria, por Jesucristo nuestro Señor. Óigame lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Entonces, mire, en Romanos 8:3 hay un versículo, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está el texto. O sea, sí se puede tener victoria sobre las concupiscencias, que son plurales según Romanos, vencerlas. Amén. Aleluya. Alabo al Señor con ustedes. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Ya hay aquí una cantidad de más de 800 hermanos conectados. Un abrazo para ustedes, los que siguen sumándose. Amén. Estamos hablando de un asunto suyo y mío. No estamos hablando de los marcianos que fueron a buscar por allá con una sonda. No, estamos hablando de los terrícolas, usted y yo, pero redimidos. Y el que no ha sido redimido, la concupiscencia lo gobierna, lo maneja. Qué cosa tan triste. No le permite vivir para Dios y lo lleva de pecado en pecado, de maldad en maldad. Señor los guarde. El concepto bíblico de la concupiscencia práctica, o sea, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Sobre darle rienda suelta al pecado, al delito, a la maldad, a la concupiscencia. Veamos al respecto. Deuteronomio 5:21. Alabado sea el Señor. Vamos a la ley, porque tanto en la ley como en la gracia está la norma bíblica. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí no empieza como en Éxodo. Aquí pone de primero la mujer del prójimo. Ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está ya prohibiendo. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Está diciéndole Moisés al pueblo, esto es un mandamiento divino. Adorado sea el Señor, de manera que ahí está esa norma. Bendito sea el Señor en Deuteronomio 5:21. Ahora 7:25 en Deuteronomio. 7:25. Gloria al nombre del Señor.
Aquí está: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Aquí se asocia la palabra concupiscencia con el deseo, la codicia. El deseo también es sinónimo de la concupiscencia, y el deseo no consumado no es pecado. Llegó el deseo, pero inmediatamente lo corta en el nombre de Jesús. Viene la tentación, ¿sí? Ayer oí las noticias de un hombre que es taxista en Cartagena. Es un hombre joven, padre de familia, tiene cara de cristiano y en el léxico se le percibe que asiste a alguna iglesia. Y este hombre lo entrevistan porque una mujer, una turista, dejó un bolso dentro del cual había $9,000. Y él se encuentra el bolso, dice: yo fui tentado, lo abrí y yo encontré el dinero ahí, y cuando lo encontré, inmediatamente me vino la tentación: tú eres un asalariado, con esto puedes comprarte un carro o dar la inicial para tu propio taxi. Pero luego dice: yo quiero tener mi conciencia tranquila. Esa fue la palabra de él. No quiero que tener esa mancha. No, más bien yo la entrego. Y entonces se comunicó con su base allá en Cartagena, y sí, dijeron, encontraron la persona, le devolvió el dinero, lo contó la señora, y dice el cronista que estaba transmitiendo la noticia, dice: y no le dio ni un solo peso al hombre. Y le preguntan: ¿y usted? No me sentí mal, tengo la conciencia tranquila. Si me hubiera quedado con el dinero, andaría preocupado a ver qué persona de pronto me para en la carretera, en la calle, para pedirme que yo la llevé, y dónde está mi dinero. Dijo: en cambio así ando tranquilo. Ese hombre fue tentado, la concupiscencia de su carne lo llamó, pero inmediatamente reaccionó, cortó y no pasó nada, y hoy está conduciendo con la tranquilidad de su conciencia. Puede llegar a su casa tranquilo. Aleluya. Es un hombre empleado como taxista, pero el carro no es de él, pero la conciencia sí es de él, porque el pecado puede tocar, y toca su puerta, la mía. ¿Qué va a hacer? ¿Va a abrir la puerta? La diferencia entre usted y la persona inconversa, entre mí y un inconverso, es que yo cierro, tranco la puerta, el inconverso la abre, le gusta, la practica. Por eso la concupiscencia práctica está prohibida. Romanos 13:9, volvamos a Romanos, al Nuevo Testamento. Adorado el nombre del Señor. Romanos 13:9. Bendito el nombre del Señor. Ahí viene el texto: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debo decirle que la concupiscencia generalmente ataca a su víctima y afecta las relaciones horizontales con nuestro prójimo, por supuesto contra Dios. Pero la concupiscencia tiene que ver más con la práctica de costumbres, de hábitos pecaminosos, prójimo contra prójimo. El hurto, por ejemplo, es un atentado contra el prójimo. Sí, señor. ¿Cuál otro está allí? El homicidio, no matarás, también es contra el prójimo. Esta concupiscencia va enfocada a dañar nuestras relaciones interpersonales, a afectarlas. Santo es Dios, aleluya. Óigame, jovencita, usted que se siente atraída por ese hombre, que la concupiscencia se despierta en usted, que luego vienen las pasiones y se encienden en ustedes. Por ese camino han venido millones de hijos ilegítimos, abortos en cantidad, asesinatos de pequeños, todo eso, enfermedades infectocontagiosas, todo eso viene alimentado por la concupiscencia previa. Divorcios, separaciones, hijos abandonados, vulneradas familias, todo eso tiene como raíz esto de lo cual estoy hablando, la concupiscencia, ese cauce por el cual rodó ese deseo. Vino esas aguas impetuosas que no fueron capaces de ser contenidas, porque usted no tenía a Cristo en el corazón, no tenía el Espíritu de Dios, no tenía la palabra, que es la que frena. Alabanzas al Señor. En un país africano llamado Rodesia se practican demasiados abortos, y dice que un gobernante fue invitado por las autoridades allí, y con una pala él mismo excavó donde van sepultado un feto, y dice que salieron muchísimas hormigas de allí que estaban devorando la carne de ese feto. Él sacó la pequeña calavera, los huesitos aquellos, y dice que muy conmovido este hombre miró a la comisión que lo acompañaba, y él dijo: de esto se producen a diario cientos y cientos en este país. Y lanzó esta pregunta: ¿quién parará todo esto? Por supuesto no le pudieron responder, porque es una epidemia
que se apoderó del mundo, de la maldad. Pero si hubiera estado en esa comitiva, yo hubiera levantado mi mano y le hubiera dicho: doctor o señor presidente, conozco a alguien que puede parar esto. Esto lo para el poder de Jesucristo en nuestro corazón, el arrepentimiento de todo corazón, como paró, oiga, el hurto en Zaqueo. Esa concupiscencia, ese deseo de robar, frenó el día que entregó su vida a Cristo y resarció el daño cometido. Como paró en esa mujer samaritana, avanzada en la prostitución, en el desorden moral, quitando maridos, desbaratando hogares, pero no. Y cuando regresó a Samaria después del encuentro con Jesús, no fue a coquetear con otro, fue a advertir y le dijo: vengan, vamos allá en el pozo, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No dijo lo que estoy haciendo, porque en ese tramo del pozo, allá a Samaria, en ese camino, aquí en su mente hubo un cambio, hubo una transformación. No lo voy a hacer más. Por eso hablo en Samaria del pasado, no del presente. Y los que me están oyendo saben, cristianos en su mayoría, que eso quedó en el pasado. La concupiscencia es sometida en el nombre de Jesús. Aleluya. Oiga, qué tema interesante este. Romanos 13:9, Primera de Corintios 10:6. Sigamos los textos. Primera de Corintios 10:6. Alabanzas al Señor de gloria. Aleluya. Ahí viene el texto. Ábralo en su Biblia ya. Y si puede subrayarlo, hágalo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Note la palabra codicia, que en su trasfondo quiere decir concupiscencia, deseo de tener, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hablando del pueblo de Israel. Mire ahí. Amén. Entonces ahí está la codicia como punto de partida, está la concupiscencia. Todos hemos tenido alguna vez esa sensación de querer quedarnos con algo. Yo recuerdo que una vez estando en el aeropuerto de Houston, esperando un vuelo a Panamá y posteriormente aquí a Bucaramanga, pues yo estaba allí respondiendo correos, me conecté a internet y estaba con mi tablet allí, respondiendo correos, comunicándome, y de pronto miro así y había un computador al lado en la silla ahí, y miro y no había nadie por allí. Entonces yo había visto a una joven en el puesto de más allá estudiando en su computador o en otro de los que tenía dos, y de pronto la llamaron y se fue y se le olvidó ese. Inmediatamente yo dije: tiene que ser de ella. Y el dardo enemigo llegó inmediato. Pero ya se fue esa señora, usted puede cambiar de puesto y no pasó nada. Uy, Señor, reprenda al enemigo. Inmediatamente: no, yo tengo el mío, yo no necesito de los computadores, son herramientas de trabajo. Tomo rápido ese computador, me voy al counter. La niña que estaba allí hablaba español, yo no hablo inglés. Le dije: mire, este computador se quedó allí y de pronto es de alguien que del vuelo que están abordando. La muchacha lo tomó, le habló a otra en inglés y la muchacha corrió para allá, para el avión. Yo no podía entrar. Al momentito entró y yo me quedé allí en el counter esperando, así distante, porque estaban atendiendo a otro pasajero. De pronto llegó y le dijo algo a ella y la muchacha de español me habló y me dijo: señor. Entonces yo me acerqué y me dijo que muchas gracias. Mire, la persona dueña del computador le manda regalar esta propina. Aleluya. Eran $100. Oiga, lo recibí con qué gozo. Aunque en Colombia no es que sea muchísimo dinero, no. Pero ¿saben? Fue más que la recompensa por haber devuelto aquello. Yo dije: uy, no, ok, muchas gracias, que es un equipo de su trabajo. Yo le dije: muchas gracias, Dios le bendiga, díganle que le agradezco mucho. Volví a mi puesto, oiga, con una satisfacción interna. Cuando uno hace lo correcto, a veces hasta Dios lo recompensa. Alabado sea el Señor. Cuídese, actúe conforme a su conciencia le dicta. No le haga caso a la concupiscencia y verá la bendición. Sigamos viendo las prohibiciones bíblicas al respecto. Segunda de Timoteo 2:22. Oigan aquí lo que Pablo aconseja a los jóvenes, entre ellos a un líder cristiano a quien va dirigida la carta de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22. Gloria al nombre del Señor. Ahí viene el texto. Huye también de las pasiones juveniles. Subraya ese texto. Pasiones juveniles son deseos no controlados. La pasión viene de patos en griego. Patos, que es un deseo incontrolado, casi imposible de resistir. Ahí está. Dice: pasiones juveniles, huye de ellas. Y en su lugar sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es muy sencilla la fórmula.
Usted quiere ser victorioso, eche de sí la concupiscencia, sométala y en su lugar reemplace el amor, la paz, aleluya, la justicia y estos valores cristianos de los que hemos hablado aquí también en emisiones anteriores. Cuando usted somete esto, tiene la bendición del Señor. Entonces la Biblia está diciendo, no, no así, así. Adorado sea el Señor. Oiga, qué linda la palabra. Gálatas 5:17. Sigue hablando de esa concupiscencia que se desborda, que se va, oigan, por un cauce inclinado y se despeña por allá abajo al acantilado del mar de las pasiones. Porque el deseo de la carne aquí, allá es codicia. En Timoteo son pasiones desordenadas. Aquí es deseo de la carne. Es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay una lucha y estos, los dos, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Me está oyendo tal vez y me está siguiendo algún descarriado, persona que estuvo en la iglesia, que la concupiscencia le ganó la batalla y usted sucumbió y cayó en el pecado. Oiga la voz de su conciencia interna y verá lo miserable que ustedes, perdóneme de presión. Sí, usted no es feliz. Usted peca y su conciencia se sobrecarga. Usted pasa una experiencia pecaminosa y siente una sensación de culpabilidad terrible. Es la conciencia diciéndole, sal de ahí y vuélvete. Aleluya. Si usted continúa pecando y pecando, se le va a endurecer la conciencia a tal extremo que a lo último no va a percibir ninguna sensación de culpabilidad. No va a percibir ningún deseo de arrepentimiento y se perderá eternamente. En esta tarde, ay Señor Jesús, Dios quiere ayudarle a volverse cuanto antes, porque la concupiscencia tiene su radio de acción y su límite. ¿Sabe cuál es? La muerte. El infierno, donde van las almas pecadoras llenas de concupiscencia, no es lugar para activarla, para practicarla. Allí es lugar de tormento. Allá no es como dicen en el mundo árabe, allá que Alá le tiene 7 mujeres, allá cada uno de los mártires. Esa es una falacia, no hay tal. Allí lo que hay es lloro y crujir de dientes, fuego que nunca se apaga, gusano que no muere, tormento eterno. Vale la pena entonces vencer esos deseos impuros de que habla allí, y esa batalla la dirimimos nosotros. Esa batalla no está por fuera, esa batalla se libra dentro de cada corazón, en cada mente. Ay, santo, aleluya. Oiga, segunda de Pedro 1:4. Miren que el apóstol Pedro también hace su aporte aquí. Y dice segunda de Pedro 1:4 lo siguiente: gloria al nuestro Dios, aleluya. Ahí viene el texto, usted está hojeando allá en su Biblia y lo encuentra. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas el Señor, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, la bendición que Dios nos da, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro alude, vosotros también por esto mismo poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe virtud, y sigue por ahí la línea del reemplazo del lugar que debe ocupar los valores en nosotros para que los antivalores no crezcan. Cuando les hablo de antivalores o pecados, es diciéndole, por favor, esto no se necesita practicar. Aquí hay otra forma de vida. Y por eso vimos por meses valores cristianos, aleluya, principios, que al llevarlos a la práctica y observarlos diariamente, van fortaleciendo nuestra vida, van mejorando nuestro carácter, van educando nuestra mente y nuestro cerebro, a tal punto que nos volvemos sensibles y nuestra conciencia somete y nuestro espíritu la concupiscencia. Aquí dice, para que no la obedezcáis en sus concupiscencias, la carne. Si tenemos la promesa divina y somos partícipes de la naturaleza divina, o sea, parte de Dios a través de su Espíritu Santo, le es aportada al cristiano. Es ahí donde está la victoria. Sin Él no hay. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo usted no puede. Así tenga fuerza de voluntad, así tenga intención, no es suficiente. En usted no hay la suficiente fortaleza como humano, como mujer y hombre, para vencer esa concupiscencia interna suya. Por eso, esta es la tarde para reflexionar al respecto. Los 3 ingredientes de la concupiscencia están en 1 de Juan 2:16. Veámoslos. Allí hay 3 ingredientes que la concupiscencia alimenta y nutre para llevarse cautiva a su víctima. 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, y vienen las 3, subraya la primera, los deseos de la carne, ahí están. El segundo, los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Allí está. 3 elementos, grábeselo.
Oigan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos tres ingredientes es lo que el enemigo usa. Los deseos de la carne, cualquier codicia pecaminosa que tiene que ver con la moral, allí está. Los deseos de los ojos, de tener lo de otros, el vehículo de otro, la casa de otro, el empleo del otro, el lugar o posición de otro, etc. Y la vanagloria de la vida, el poseer cosas en esta vida, en este mundo hedonista. El hedonismo es una vertiente filosófica que habla del tener y tener, del disfrute. Eso es hedonismo. Y esta sociedad está enferma por eso. Esos tres ingredientes, la concupiscencia, los nutre y quiere llevarse a su víctima. Entonces, cuidémonos de ello. Adorado sea el Señor. Veamos en este minutos que me quedan, amén, los textos que lo soportan. Los deseos de la carne, Números 15:39. Vamos allá, gloria al Señor. Vamos a identificar de una forma más directa este antivalor que la concupiscencia nutre. Y no, Números 15, venga, le repito la cita, sí, 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Uy, qué advertencia. Le está diciendo, cuiden los ojos. No sea que mirando cosas allí, ustedes sean tentados a practicarlas. Y eso pasó. Eso sucedió con el pueblo de Israel. El ver, queremos rey como los otros. Y adoraban a Dios porque veían que otros los hacían. Hermano que me oye, joven que me escucha, mire la tentación que usted ve lo que otros hacen. Por aquí entra la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, las modas indecentes, los estilos de vestimenta indecorosa, impropia de un cristiano y de una cristiana. Y usted sencillamente porque lo ve en otros, no nació en usted. Esa ropa indecente que ahora hasta los sociólogos están criticándola porque hay una ropa que la venden ya con rotos y deja ver a través de ellos la ropa interior de hombres y mujeres. Y entonces están diciendo que eso, y mire, aquí usa el término prostituirse. Os prostituiste atrás ellos. Si usted no se cuida y se llena de Dios, eso lo atrae y quiere ser como uno de ellos. Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel, no se guíen por los ojos, no se dejen guiar por ello, porque ustedes eso lo atesoran en su corazón y sus ojos los pueden llevar en pos de aquello y os prostituiréis. Qué advertencia tan solemne, hermano. Los deseos de la carne, ahí están, Miqueas 2:2. Veamos un profeta menor hablándonos al respecto. Miqueas 2:2. Gloria al Señor. Me quedan 5 minutitos, quizás menos, pero quiero que lo vean también. Miqueas 2:2, por favor. Codiciáis las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Noten por dónde empieza. Codician las heredades de otros y las toman. Dicen, las roban, las casas también se apoderan de ellas. Entra por ahí. Los ciegos, las personas que no están privadas del don de la vista, se ahorrarían una cantidad de pecados, pero tal vez por lo oído entra, porque por los sentidos entra mucha información a nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por su don inefable. Los deseos de los ojos, Mateo 5:28, ya lo vimos. El que mira a una mujer para codiciarla, gloria al Señor, ya adulteró con ella en su corazón. La vista por aquí. Todos los pecados de índole moral, repito, entran por la vista. Es por ahí por donde le entró a Sansón esa condición. Mirarla porque ella me agrada, ella agradó a mis ojos, dice una versión. Ella me gusta, su rostro, su cuerpo, sus facciones físicas me atraen. Sí, Señor, su atractivo. Pero hijo, ella es impía, ella no pertenece a nuestra prole, a nuestra estirpe. No hay mujeres en Israel. No, esta me gusta, esta me agrada. ¿Por dónde le agradó? Por los ojos. Vio una mujer ramera por allá en otro lugar, se allegó a ella. Todo eso entra por ahí. Mire cuánto fracaso le ha traído a usted los ojos, cuánto mal le han provocado el dejarse guiar por eso. Así que en el nombre del Señor, cuídese. Aleluya. Bendigo al Dios del cielo. Y ahora voy con Mateo 4:8 y 9, para que usted vea la vanagloria de la vida. Mire usted cómo. Ay, Señor Jesús. Mateo 4:8 dice, otra vez Satanás el diablo le llevó a un monte muy alto a Jesús. Oigan lo que le mostró. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Escuchan? El versículo 9, aleluya,
Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Oigan esto, miren, los reinos del mundo y las glorias que están tras ellos. Y se los ofreció a Jesús. Noten ustedes que Jesús no lo tachó de mentiroso. Y no lo expulsó de una vez como debió hacerlo. Sí lo expulsó, pero no le negó eso que él estaba diciendo. Los reinos del mundo, él se llama el príncipe de este mundo. Incluso sabemos, se oyen y hay testimonios de personas que en el mundo hicieron pacto satánico por poder y gloria, por dinero, por fama, pero fueron miserables e infelices. Muchos participantes, estos ídolos de la farándula, del deporte inclusive, muchos de ellos son miserables internamente, porque su concupiscencia se activa con el poder, con la fama, y entonces se desbordan. Y aquí el enemigo usa esos tres: el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y se la ofreció a Jesús. Por supuesto, Jesús no le aceptó esa oferta y lo reprendió y lo echó fuera. Así que en esta hora, hermanos, mire usted para que entienda esta verdad. Por último, Primera de Juan 2:17, le quiero decir que los deseos del mundo son pasajeros. Todo lo que usted vea, toda mujer elegante, todo joven atractivo, muchacha, mujer, es hoy y ya no será más. Primera de Juan 2:17, mire lo que dice allí. Terminamos leyendo ese texto, hijo, colócalo allí en pantalla. Primera de Juan 2:17, miren lo que la Escritura aclara al respecto. Yo lo sé de memoria, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por intensa que sea una tentación, por fuerte que sea un atractivo, es pasajero. Lo que sí permanece para siempre es esta santa palabra de Dios. Le pregunto esta tarde, ¿cómo está usted con su concupiscencia? ¿La tiene sometida? ¿La tiene bajo los pies de Cristo? ¿La tiene ceñida a la autoridad de Cristo? ¿O por el contrario, le obedece en todos sus deseos y se desbordó y usted va por ese cauce inclinado del pecado, por esa corriente nauseabunda de maldad? Le quiero decir que Jesús quiere darnos la victoria. Con modestia se lo digo, disfruto de esa victoria hace 44 años y más. Y otros tienen más, otros tienen menos, pero aquí está hablándole una persona que puede decir que hay victoria en Cristo. ¿Quiere usted tenerla? ¿Por qué no ora conmigo entonces esta tarde? Sí, Señor, muchas gracias. Quiero bendecirte por este nuevo tema que acabamos de iniciar en este día. Señor, y que la primera parte la he expuesto ahora y allá están vidas orando. Escúchalos ahora, hombres y mujeres. Oh Dios, unos que nunca han tenido victoria sobre la concupiscencia de la carne, y esta los gobierna, los conduce y les hace infelices y miserables. De pronto en el momento del pecado sienten algún placer, pero luego viene la autorrecriminación, el remordimiento, porque le dieron rienda suelta a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de esta vida. Que esas vidas reflexionen y te busquen a ti como fuente de perdón y de gracia, y venga para ello la victoria que a todo cristiano tú le das con base en tus promesas, en tu palabra y en tu espíritu. Mira aquellos cristianos que batallamos. Señor, esta es la esencia de la vida cristiana. En ti somos más que vencedores. Mira aquellas vidas, Señor, que han sucumbido estando en la iglesia, que no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, la carne ha crecido en ellos y el espíritu de la carne los ha llevado al pecado. Que esta tarde puedan hacer un alto en el camino, un momento de reflexión y volverse de su mal proceder, para que hallen en ti el perdón, darles la fuerza, el vigor espiritual, la determinación de reincorporarse, Señor, a tu iglesia, a buscarte, a clamar, a vivir para ti, mi Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Guarda a tu pueblo, libra a tu iglesia. Mira a los jóvenes, las señoritas, los caballeros, damas, todas edades. Oh Dios, que necesitamos tu ayuda diaria, esa fuerza que tú das, Padre de la gloria, para no obedecer la carne con sus pasiones y deseos, sino seguir en victoria y poder hablar con propiedad, porque una persona víctima de la concupiscencia, esclavo de ella, no tiene la autoridad moral para hablar con propiedad de esta palabra que nos insta a cambiar de vida, Señor. Mira a estos amigos que están oyendo esta palabra, a ellos también háblales, hazles entender que se puede vivir de otra forma, que hay otra forma de vivir que tú nos das, y aleluya, nos ayudas a disfrutar de esa vida en ti, una vida sin cargo de conciencia, una vida sin autorrecriminaciones, una vida en paz interior, en
gozo y en alegría. Amén, Señor. Por favor, ahora las peticiones, amado Dios. ¿Cuántas vidas nos escriben para que nos unamos con ellos en oración? Te presento al pastor Salvador Serpa. En esta tarde adolorido por el accidente de moto en el cual falleció su hijo ayer tarde, Señor. Fortalece esta familia, este ministerio y dale esa consolación que tú sueles dar. Mira también las familias que piden por fortaleza espiritual, por protección divina. Algunos escriben, otros por COVID, por asuntos físicos, enfermedades, dolencias, lo que fuere. Encárgate de bendecir y de proveer tu cuidado, tu sanidad y tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mis hermanos, Dios me lo